Cancela tu boda y revisa el cajón de tu prometido, me dijo la vidente el día de mi boda. Elena nunca se consideró una mujer supersticiosa. Siempre fue práctica, racional, con los pies bien plantados en la tierra. Pero justo en el día más importante de su vida, algo inexplicable ocurrió. Mientras se arreglaba en la lujosa suite de Hotel en Madrid, rodeada por sus damas de honor y el murmullo de los preparativos, una mujer desconocida apareció en la puerta. Su cabello largo y gris caía sobre un vestido negro de encaje. Tenía ojos oscuros, profundos, como si fueran capaces de ver más allá de lo evidente. Cancele su boda y revise la gaveta de su prometido, dijo con voz serena, pero contundente. El corazón de Elena se detuvo un instante. ¿Perdón?, preguntó, sintiendo un escalofrío. Si sigues adelante, te arrepentirás. Lo que hay en esa gaveta cambiará todo. La mujer no esperó respuesta. Dio media vuelta y desapareció en el pasillo, dejando a Elena con una sensación de desasosiego. La habitación seguía bulliciosa. Las risas y charlas de sus amigas llenaban el aire, pero para ella todo se había detenido. Miró a Julia, su mejor amiga, que le sonreía sin notar nada extraño. ¿Debía contarle? No, era absurdo. Sebastián era un hombre íntegro, exitoso, y la amaba. ¿Por qué justo hoy alguien intentaría sembrar la duda en su corazón? Trató de ignorarlo. Se obligó a respirar hondo, a enfocarse en su vestido, en su maquillaje impecable. Pero la frase retumbaba en su mente como un eco imposible de acallar. ¿Y si había algo cierto en esas palabras? Y sí, antes de casarse, debía asegurarse de que no había ningún secreto enterrado. No perdería nada revisando. Solo por tranquilidad. Con un pretexto cualquiera, salió de la habitación y caminó por los pasillos dorados del hotel. Sus tacones resonaban en el mármol. Su destino estaba claro, la suite presidencial donde Sebastián se preparaba. Mientras avanzaba, recordó el día en que le propuso matrimonio. Lo hizo en un viaje a París, en un balcón con vista a la Torre Eiffel. Todo había sido perfecto, demasiado perfecto. Llegó frente a la puerta y se detuvo. Sabía que Sebastián estaba con sus padrinos de boda y que en cualquier momento bajarían. No tenía mucho tiempo. Con el corazón latiendo a toda velocidad, empujó la puerta, rezando para que estuviera abierta. Lo estaba. Entró sin hacer ruido. El escritorio de Sebastián estaba impecable, con su laptop cerrada y un portarretratos con su foto juntos. Pero su mirada fue directo a la gaveta que, según la vidente, debía revisar. Esto es ridículo, se dijo. Y sin embargo, su mano temblorosa se deslizó hasta el tirador. La abrió. Lo que encontró dentro le robó el aliento. Papeles. Documentos con nombres que no reconocía. Extractos bancarios de cuentas en el extranjero. Pero lo peor fue un pasaporte. No a nombre de Sebastián García, sino de Leonardo Martínez. Elena sintió que la habitación giraba. ¿Quién era Leonardo Martínez? ¿Por qué Sebastián tenía una identidad falsa? Buscó desesperadamente algo más. Una explicación. Fotos. Cartas. Un contrato en otro idioma. La sensación de traición la golpeó con la fuerza de una ola. ¿Qué estás haciendo aquí? El sonido de la voz de Sebastián hizo que todo su cuerpo se tensara. Elena se congeló. La voz de Sebastián retumbó en la habitación como un trueno. Se giró lentamente, sosteniendo aún el pasaporte en la mano, como si fuera un objeto radioactivo. Sebastián la miraba desde la puerta, su mandíbula tensa, sus ojos oscuros analizando cada movimiento de ella. Por un momento, el silencio se volvió insoportable. Elena nunca había sentido tanto miedo de su propio esposo. Su voz salió apenas como un susurro. Se aclaró la garganta y trató de recuperar la compostura. La puerta estaba abierta ¿Y decidiste revolver mis cosas? Cortó Sebastián, avanzando un paso. Su tono no era de enojo, sino de algo peor, control absoluto. Elena tragó saliva. Sentía su corazón latir contra sus costillas, amenazando con delatar su pánico. Conocía a Sebastián desde hacía 3 años. Habían compartido viajes, proyectos, sueños. Pero, ¿quién era realmente el hombre que tenía enfrente? ¿Quién es Leonardo Martínez?, preguntó, levantando el pasaporte. Sebastián apenas pestañeó. Luego, con una calma escalofriante, sonrió y extendió la mano para tomar el documento. No sabía que tenías esa costumbre de revisar cajones ajenos, amor. Su tono era suave, casi divertido, pero sus ojos destellaban algo más oscuro. Es solo un viejo alias de negocios. Nada importante.
Elena sintió un nudo en la garganta. Nada importante. Pero entonces, ¿por qué tenía cuentas en el extranjero? ¿Por qué su rostro estaba en un pasaporte con otro nombre? No sabía qué era peor, si la mentira en sí o la naturalidad con la que Sebastiana deslizaba entre sus palabras. ¿Por qué lo escondes?, insistió. Él suspiró, como si estuviera lidiando con una esposa celosa y paranoica. Se acercó más, hasta que sus cuerpos casi se tocaron. Elena no se movió, pero su piel se erizó. No lo escondo. Simplemente no es algo que necesite saber. Su tono era indulgente, como si hablara con una niña. Como si la verdad dependiera de él y no de ella. Elena sintió un torrente de emociones, rabia, miedo, traición. Pero sabía que no podía enfrentarlo ahora. No sin entender primero qué significaba todo aquello. No sin pruebas. Si Sebastián mentía con tanta facilidad, debía ser más inteligente que él. Forzó una sonrisa. Tienes razón. No debí revisar. Su voz sonó convincente, incluso para ella misma. Sebastián entrecerró los ojos, como si analizara cada milímetro de su expresión. Luego, de manera inesperada, le acarició el rostro. «Sabes que te amo, ¿verdad?». Elena asintió, sintiendo su piel arder donde él la tocaba. Por supuesto, pero por dentro, una tormenta se desataba. Sabía que no debía confiar en él nunca más. Horas después, cuando estaba vestida de novia y caminando hacia el altar, tomó una decisión. Seguiría con la boda, pero ahora tenía un nuevo propósito: descubrir la verdad. Elena caminaba hacia el altar con una sonrisa impecable, pero su mente estaba en otro lugar. Su vestido de encaje blanco flotaba con cada paso, su ramo de rosas blancas y lilas temblaba ligeramente entre sus dedos. A su alrededor, la iglesia estaba repleta de invitados, familiares y amigos que la miraban con admiración. Todo era perfecto, excepto el hombre que la esperaba al final del pasillo. Sebastiana observaba con una expresión que cualquier otro interpretaría como amor y ternura. Pero Elena ahora veía más allá de la máscara. Sus ojos ya no le parecían cálidos ni seguros, sino fríos, calculadores. ¿Cuántas mentiras había en esa mirada? ¿Cuántas veces le había sonreído ocultando secretos? Cuando llegó a su lado, Sebastián tomó su mano con suavidad y la apretó. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Antes, ese gesto la había hecho sentir protegida. Ahora, la hacía sentirse atrapada. «Estás hermosa», murmuró él, inclinándose apenas. «Lo sé», respondió ella, sin mirarlo. Las palabras del sacerdote se volvieron un murmullo lejano. Elena no podía concentrarse en los votos, en el anillo, en la emoción que debería sentir en ese momento. Su mente estaba llena de imágenes del pasaporte falso, de los documentos secretos, de la frialdad con la que Sebastián la había manipulado unas horas antes. Se estaba casando con un hombre que no conocía realmente. Entonces llegó el momento del beso. Sebastián tomó su rostro entre sus manos y la besó con delicadeza. Pero Elena no sintió nada. No hubo mariposas, ni emoción, ni ternura. Fue un beso vacío, mecánico, como un trámite que debía cumplirse. Los aplausos estallaron a su alrededor. La música resonó en la iglesia, pero dentro de Elena solo había silencio. «Te juro que descubriré quién eres realmente, Sebastián». La recepción se llevó a cabo en un salón elegante, adornado con luces doradas y arreglos florales. Los invitados reían, brindaban, celebraban el amor de los recién casados. Pero Elena apenas prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en Sebastián, en sus gestos, en su lenguaje corporal. Cada mirada que intercambiaba con su socio, Carlos, cada mensaje que revisaba en su teléfono, cada pausa sospechosa en su conversación. En un momento, Sebastián se alejó de la multitud y se dirigió hacia el balcón del salón. Elena lo siguió con discreción, asegurándose de que nadie la viera. Se detuvo en la sombra de una columna y observó. Sebastián hablaba en voz baja con Carlos. «Todo está bajo control», dijo Sebastián, con tono confiado. «No deberíamos haber hecho esto», replicó Carlos, nervioso. «Ella no sabe nada, ¿verdad?». «No tiene idea», respondió Sebastián con una sonrisa tranquila. Elena sintió que le faltaba el aire. ¿De qué estaban hablando? Elena apenas pudo dormir en su primera noche de casada. Sebastián estaba profundamente dormido a su lado, respirando con tranquilidad, mientras ella permanecía despierta, con los ojos fijos en el techo. Cada palabra de la conversación que había escuchado en el balcón retumbaba en su cabeza. «Ella no sabe nada, ¿verdad?».
¿De qué exactamente no debía saber? ¿Qué habían hecho Sebastián y Carlos? Se giró lentamente en la cama y lo observó. Parecía tan inofensivo mientras dormía. Su rostro sereno, su respiración pausada. Nadie que lo viera en ese momento sospecharía que ocultaba un secreto. Pero Elena ya no podía confiar en las apariencias. Había algo oscuro en él. Algo que ella debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Por primera vez en su vida, sintió que estaba casada con un extraño. A la mañana siguiente, la rutina de Sebastián fue impecable, como si nada hubiera pasado. Desayunó con ella, la besó en la frente y le dijo que la amaba antes de salir para una reunión de negocios. Pero Elena lo observaba con otros ojos. Cada gesto suyo parecía ensayado, cada sonrisa, calculada. Apenas él se fue, tomó su teléfono y marcó el número de Julia. «Necesito verte ahora», dijo sin preámbulos. 20 minutos después, Julia llegó al departamento con un café en la mano y una expresión preocupada. «¿Qué pasó? ¿Sebastián te hizo algo?», preguntó de inmediato. Elena vaciló un segundo. No podía contarle todo todavía. «Quiero que investigues algo para mí». Julia frunció el ceño. ¿Investigar qué? Elena tomó aire. Sabía que en el momento en que hablara, no habría marcha atrás. A Sebastián. Hubo un silencio pesado. Julia la miró con incredulidad. «¿Qué estás diciendo? Es tu esposo». «Exacto», susurró Elena. «Y creo que me casé con un hombre al que no conozco realmente». Julia la estudió por un largo momento y para su sorpresa, no discutió. En su mirada había comprensión. «Dime qué necesitas». Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que, al dar este paso, ya no habría vuelta atrás. Elena no podía quedarse de brazos cruzados esperando respuestas. Ahora que había involucrado a Julia en su investigación, sentía que tenía un aliado, alguien en quien apoyarse sin temor a ser engañada. Pero la verdad no iba a aparecer sola. Tenía que buscarla, aunque significara traicionar la confianza de Sebastián. Cuando salió esa mañana, Elena tomó una decisión arriesgada: volver a entrar en su despacho. Sabía que allí era donde guardaba sus documentos más importantes, y si tenía una identidad falsa, debía haber más pruebas escondidas en algún lugar. El problema era que ahora Sebastián estaba más alerta. Se acercó a su escritorio con el corazón latiendo con fuerza. La última vez que había revisado la gaveta, Sebastián la descubrió. Esta vez, tenía que ser más cuidadosa. Revisó meticulosamente los cajones, pero encontró solo papeles de trabajo y contratos normales. Nada que explicara el pasaporte de Leonardo Martínez. Frustrada, estaba a punto de cerrar la última gaveta cuando notó un doble fondo. Su respiración se aceleró. Metió la uña en la ranura y logró retirar la lámina de madera. Debajo, encontró un sobresellado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos bancarios, cuentas en el extranjero, montos exorbitantes, movimientos de dinero que no tenían sentido. Pero lo peor fue cuando leyó el nombre del titular de la cuenta, Leonardo Martínez. Sebastián no solo tenía un alias, sino que manejaba una fortuna bajo esa identidad. Se dejó caer en la silla, sintiendo que el mundo a su alrededor se tambaleaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Sebastián estaba involucrado en negocios sucios? ¿Era un fraude su vida entera? Tomó su celular y le envió un mensaje a Julia. «Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre el nombre Leonardo Martínez. No le digas a nadie». Esperó una respuesta, pero Julia tardó en contestar. Mientras tanto, su mente trabajaba a 1000 por hora. No podía enfrentar a Sebastián sin pruebas más concretas. Si él era capaz de ocultar tanto, seguramente sabría cómo manipular la situación a su favor. De repente, su teléfono vibró. Era Julia. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó con voz tensa. Elena tragó saliva. Más que nunca, Elena sostenía los documentos entre sus manos como si fueran dinamita a punto de explotar. Cada cifra, cada nombre, cada transacción confirmaba lo que ella temía. Sebastián no solo tenía una doble identidad, sino que manejaba fortunas en el extranjero sin ninguna explicación. ¿Quién era realmente el hombre con el que se había casado? Su teléfono vibró de nuevo. Julia le había enviado un mensaje corto, pero contundente. «Leonardo Martínez no existe en registros oficiales. Es un fantasma». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si no había rastro de Leonardo Martínez, significaba que Sebastián había construido esa identidad desde cero. Pero, ¿para qué? ¿Era una tapadera para negocios ilegales?
o estaba escondiendo algo mucho más turbio. Pasó el resto de la tarde en un estado de ansiedad insoportable. Su matrimonio, que apenas había comenzado, ya estaba construido sobre una mentira. Y lo peor era que Sebastián actuaba como si nada hubiera cambiado, como si no ocultara una verdad que podría destruirlo todo. Esa noche, cuando Sebastián regresó, Elena lo observó con atención. Quería encontrar alguna señal en su rostro, un gesto que delatara su secreto. Pero él era impecable. La abrazó, la besó en la mejilla y le preguntó cómo había sido su día. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta. Durante la cena, Elena fingió normalidad. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó, dándole un sorbo a su vino. Sebastián sonrió y cortó su filete con precisión quirúrgica. Pesada, como siempre. Nada interesante. La forma en que lo dijo fue demasiado casual, demasiado ensayada. Elena sintió que su rabia crecía. ¿Cómo podía mentirle en la cara? Decidió probar algo más arriesgado. Hoy escuché un nombre curioso, dijo, fingiendo desinterés. Leonardo Martínez. Sebastián no levantó la vista de su plato, pero su mano se detuvo por una fracción de segundo antes de continuar cortando la carne. Ah, sí, no me suena. Su tono fue indiferente, pero Elena vio cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Había tocado un nervio. Esa noche, Sebastián se acostó temprano, como si nada le preocupara. Pero Elena supo en ese instante que él le había mentido a la cara. Elena no pegó un ojo en toda la noche. La imagen de Sebastián, tan impecable en su mentira, no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Su esposo la miró a los ojos y negó conocer a Leonardo Martínez, pero su cuerpo lo traicionó. Ese microsegundo en el que se congeló antes de responder fue suficiente para que Elena supiera que estaba escondiendo algo. Por la mañana, cuando Sebastián se despidió con un beso y salió rumbo a la oficina, Elena sintió que era su oportunidad. No podía seguir esperando que las respuestas llegaran solas. Tenía que ir tras ellas. Marcó el número de Julia. Necesito que averigües a dónde va exactamente Sebastián cuando dice que está en la oficina, dijo en cuanto su amiga contestó. ¿Quieres que lo sigamos?, preguntó Julia, en un tono entre sorprendido y emocionado. Exactamente. Media hora después, Elena y Julia estaban dentro de un auto alquilado, estacionadas discretamente a una cuadra del edificio donde Sebastián supuestamente trabajaba. Pero en lugar de entrar a su empresa, él salió por una puerta lateral y se subió a un coche negro con vidrios polarizados. Elena sintió un nudo en el estómago. Si realmente solo iba a trabajar, ¿por qué necesitaba tanta discreción? Lo siguieron por las calles de Madrid durante casi una hora. Sebastián condujo hasta un edificio comercial elegante, pero sin ningún letrero llamativo. Era el tipo de lugar donde se hacían reuniones privadas, fuera del alcance de miradas curiosas. Aparcó el coche y entró al edificio. Julia y Elena estacionaron en una esquina, observando con atención. Minutos después, un segundo auto llegó al lugar. De él bajó Carlos, el socio de Sebastián. ¿Qué demonios están tramando?, murmuró Elena, apretando el volante con fuerza. Julia sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo. Tenemos que entrar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras observaba el edificio. Algo en su interior le decía que estaba al borde de descubrir algo peligroso. Sebastián y Carlos no se habían reunido en la empresa, ni en un restaurante, ni en un club privado. Habían elegido un lugar discreto, sin nombres en la fachada, como si lo que estuvieran discutiendo no pudiera ser escuchado por nadie más. Esto no es una simple reunión de negocios, murmuró Julia, bajando su teléfono tras tomar varias fotos. Lo sé, respondió Elena, con la mirada clavada en la puerta por donde había entrado Sebastián. Y voy a descubrir qué está pasando. Julia le lanzó una mirada de advertencia. No puedes entrar ahí. Si Sebastián te ve, no me verá, interrumpió Elena, con los ojos llenos de determinación. Pero no voy a quedarme sentada viendo cómo mi esposo lleva una doble vida sin saber qué está pasando. Antes de que Julia pudiera detenerla, Elena salió del coche y cruzó la calle. Cada paso que daba la hacía sentir como si estuviera caminando sobre hielo delgado. Su instinto le gritaba que Sebastián estaba metido en algo turbio, y esta era su oportunidad para confirmarlo. Entró al edificio con el corazón latiendo en la garganta. El lobby era minimalista, con paredes de cristal y recepcionistas impecablemente vestidas. No había ninguna placa con nombres de empresas, lo que la hizo sospechar aún más.
Respiró hondo y se acercó al mostrador con una sonrisa confiada. «Buenos días», dijo con voz firme. «Estoy buscando la sala de reuniones del señor Martínez». La recepcionista levantó la vista con expresión neutra. «¿De qué empresa?». Elena vaciló un segundo. Si decía el nombre de la empresa de Sebastián, la reconocerían de inmediato. Pensó rápido. «Soy su esposa. Solo necesito dejarle un documento». La recepcionista la observó por un momento, como si analizara si debía permitirle el acceso o no. Elena mantuvo la calma, pero por dentro sentía que cada segundo contaba. Finalmente, la mujer tomó el teléfono y marcó un número. «Señor Martínez, su esposa está aquí abajo». Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había preguntado por el señor Martínez sin mencionar el nombre de Sebastián, y la recepcionista había llamado a alguien que respondía a ese nombre. Elena salió del edificio con las piernas temblorosas. No podía respirar, no podía pensar. Solo una idea retumbaba en su cabeza como un martillo implacable. Sebastián no solo tenía un alias en documentos, sino que lo usaba activamente. Alguien dentro de ese edificio lo conocía como Leonardo Martínez. Se metió en el auto de Julia sin decir una palabra. Su amiga la observó con preocupación. «¿Qué pasó ahí dentro?», preguntó, arrancando el coche y alejándose del lugar. Elena apretó los labios, tratando de poner en orden sus pensamientos. «Pregunté por Leonardo Martínez, y me dijeron que su esposa estaba allí». Julia frenó de golpe en un semáforo. «Espera, ¿alguien dentro de ese edificio cree que tú eres la esposa de Leonardo Martínez?». «Exacto». Las dos se quedaron en silencio, asimilando la magnitud de lo que eso significaba. Sebastián no solo usaba otro nombre para negocios turbios. Había construido una vida con esa identidad. Esa noche, mientras Sebastián dormía profundamente a su lado, Elena sintió que no podía seguir esperando más. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Con extremo cuidado, se deslizó fuera de la cama y tomó el teléfono de Sebastián de la mesita de noche. Había visto cientos de veces cómo él desbloqueaba la pantalla con su huella digital. Con un nudo en el estómago, guió su dedo dormido hasta el sensor. El teléfono se desbloqueó. Elena contuvo la respiración y abrió la aplicación de correo electrónico. Sabía que no tenía mucho tiempo. Había decenas de correos de bancos, empresas desconocidas y nombres que jamás había visto. Pero uno llamó su atención de inmediato. Era de un remitente llamado Luciano Morales. El asunto decía: confirmación de la transferencia. Todo listo. Elena sintió un escalofrío. Luciana Morales. Ese nombre lo había escuchado antes. Elena sintió como su estómago se contraía al leer el nombre Luciana Morales. Algo en ese correo le decía que había encontrado una pieza clave del rompecabezas. Si esta mujer estaba ayudando a Sebastián a mover dinero, entonces ella sabía la verdad sobre quién era realmente. Pero el problema era el tiempo. Sebastián podía despertarse en cualquier momento. Se apresuró a abrir el correo y leyó el mensaje completo. «Señor Martínez, la transferencia se ha completado con éxito. Como acordamos, el monto ha sido dividido en las 3 cuentas establecidas. Todo está listo para la siguiente fase. Avíseme si necesita que proceda con el registro en el nuevo nombre». Elena sintió que el teléfono le pesaba en las manos. Sebastián no solo tenía dinero escondido en cuentas extranjeras, sino que estaba en proceso de transferirlo y registrarlo bajo otro nombre. ¿Qué estaba haciendo? ¿Lavado de dinero? ¿Un fraude financiero? La pregunta que más la aterraba era: ¿hasta dónde llegaban sus mentiras? No tenía tiempo para procesar. Necesitaba pruebas. Con dedos temblorosos, se envió a sí misma una copia del correo. Luego, borró el registro para que Sebastián no sospechara. Cuando estaba a punto de cerrar la aplicación, vio otro correo de Luciana, enviado días antes. El asunto era escalofriante. La otra persona no sospecha nada. Podemos proceder. Elena sintió que su corazón se detenía. La otra persona. ¿Quién más estaba involucrado en esto? En ese momento, Sebastián se movió en la cama. Elena se congeló. Él murmuró algo en sueños y se giró, pero no despertó. Ella aprovechó el momento para dejar el teléfono en su lugar y meterse bajo las sábanas, con la respiración entrecortada. Elena despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana. Había dormido apenas unas horas, con el peso de lo que descubrió oprimiéndole el pecho. Se giró lentamente hacia el otro lado de la cama, esperando ver a Sebastián, pero lo único que encontró fue un espacio vacío. Las sábanas estaban frías. Se incorporó de inmediato.
Algo no estaba bien. Sebastián siempre se levantaba temprano, pero nunca antes que ella. Miró la mesita de noche. Su teléfono no estaba. Había salido sin avisar. La inquietud se apoderó de ella. Se puso una bata y salió del dormitorio. La casa estaba en completo silencio. Bajó las escaleras con el corazón acelerado, revisando cada habitación. Nada. Intentó llamarlo, pero su teléfono sonó apagado. Sebastián nunca apagaba su celular. Elena se apoyó en la encimera de la cocina, tratando de calmarse. No podía ser coincidencia. Justo la noche en que revisó sus correos, justo después de descubrir que estaba moviendo dinero con Luciana Morales, él desaparece sin dejar rastro. Marcó rápidamente el número de Julia. Sebastián no está, dijo en cuanto su amiga contestó. ¿Cómo que no está? Se fue sin avisar. Su teléfono está apagado. Algo está pasando. Julia tardó unos segundos en responder. Tienes que averiguar si dejó alguna pista. Elena asintió, como si Julia pudiera verla. Colgó y corrió al despacho de Sebastián. Si había alguna señal de a dónde fue, tenía que estar ahí. Revisó su escritorio, abrió los cajones, buscó en la papelera. Nada, pero cuando iba a darse por vencida, notó algo extraño. La gaveta donde había encontrado su pasaporte falso estaba ligeramente abierta. Con el pulso acelerado, la abrió por completo. Estaba vacía. Elena se quedó paralizada frente a la gaveta vacía. Sebastián se había llevado todo. Sabía que ella estaba investigando. Eso significaba que no solo había descubierto sus movimientos, sino que ahora estaba en peligro. Sintió un escalofrío. Miró a su alrededor, como si esperara ver sombras acechando entre las paredes. ¿Desde cuándo Sebastián sospechaba? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Inspiró hondo y trató de pensar con claridad. Si se llevó las pruebas, es porque necesitaba proteger algo. Pero, ¿qué tan lejos llegaría para asegurarse de que ella no descubriera la verdad? Salió del despacho con una sensación de vacío en el estómago. Su casa, que antes era su refugio, ahora se sentía como un laberinto de mentiras. Cada rincón ocultaba un secreto. Cada objeto le recordaba que su vida entera había sido un engaño. Subió al dormitorio y se dejó caer en la cama. No podía hacer nada hasta que Sebastián apareciera. Cerró los ojos, pero apenas logró descansar. Cuando despertó, el sol ya se había puesto. Bajó las escaleras con la sensación de haber perdido horas valiosas. Tenía que hacer algo. Fue a la cocina a servirse un café. Y entonces lo vio. Un pequeño billete doblado sobre la mesa. Elena sintió un nudo en la garganta. No estaba allí antes. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Solo había una frase escrita con una caligrafía firme. Nos vemos mañana. Mismo lugar. Elena sintió que el piso se le movía. Ese mensaje no era para ella. Elena no podía apartar la vista del billete. Nos vemos mañana. Mismo lugar. Esas 5 palabras parecían tener peso propio, hundiéndola aún más en el pozo de incertidumbre en el que se encontraba. ¿Quién había dejado el mensaje? ¿Sebastián lo escribió para alguien más antes de desaparecer? El aire se volvió pesado en la habitación. Elena sintió un sudor frío en la nuca. Tenía que pensar rápido. Si Sebastián había estado organizando un encuentro antes de su desaparición, significaba que tenía algo planeado, que no se había ido simplemente por impulso. Sacó su teléfono y tomó una foto del billete. Se lo envió a Julia con un solo mensaje. Nos vemos en 30 minutos. Julia la esperaba en su departamento con el ceño fruncido y un café en la mano. Dime que esto no es lo que creo que es, dijo, extendiendo el teléfono con la imagen en la pantalla. Elena se dejó caer en el sofá. No sé qué creer, Julia. Sebastián desaparece y, de repente, encuentro este mensaje. ¿Para quién es? Julia suspiró y tomó un sorbo de café. Podría ser para Carlos. O para alguien más. ¿Tienes idea de qué significa mismo lugar? Elena negó con la cabeza. No lo sé, pero hay una forma de averiguarlo. Julia arqueó una ceja. Elena, no estarás pensando en ir, ¿verdad? Elena levantó la mirada, determinada. Por supuesto que sí. Julia dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Esto es una locura. Sebastián ya sabe que lo estás investigando. Si él dejó ese mensaje y alguien más lo encuentra antes que tú, ¿qué crees que pasará? Elena cerró los ojos un momento. Sabía que Julia tenía razón, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. No me importa. Si hay una posibilidad de descubrir la verdad, voy a aprovecharla. Julia bufó.
pero luego la miró con resignación. Está bien, pero no irás sola. Elena sintió una punzada de alivio. Gracias, Julia. No me des las gracias todavía, gruñó su amiga. Aún tengo que encontrar un maldito lugar donde alquilar un coche sin que nos reconozcan. La noche siguiente, Elena y Julia estaban en un auto estacionado en una calle poco iluminada, a varias cuadras del distrito financiero. Julia conducía, pero Elena no podía apartar la vista del edificio frente a ellas. Un pequeño bar, discreto, con luces tenues y clientes silenciosos. No era el tipo de sitio donde esperarías ver a un empresario exitoso como Sebastián. Elena tragó saliva. Si este era el mismo lugar del billete, significaba que Sebastián tenía reuniones secretas aquí. ¿Lista?, preguntó Julia. Elena asintió. Lista. Bajaron del auto y entraron al bar. El ambiente era opresivo, lleno de humo y murmullos discretos. Elena se acercó a la barra y pidió un trago, tratando de no llamar la atención. Pero su corazón martilleaba contra su pecho. Pasaron 20 minutos. Nada. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, la puerta se abrió. Un hombre alto, vestido de traje oscuro, entró con paso firme. Sus ojos escanearon el lugar y luego se dirigió a una mesa en el rincón. Se sentó, sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Elena se congeló. No conocía a ese hombre. Ese no es Sebastián, murmuró Julia. Elena apretó los puños. Pero él sabe algo. Se levantó de su asiento y caminó con pasos decididos hacia la mesa del desconocido. El hombre levantó la mirada justo cuando ella se detuvo frente a él. ¿Quién eres?, preguntó Elena sin rodeos. El hombre la observó con interés. Depende. ¿Quién eres tú? Elena sintió un escalofrío. Estoy buscando a Sebastián. El hombre ladeó la cabeza. Sebastián no vendrá. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Dónde está? El hombre no respondió de inmediato. Parecía estar analizándola. Tienes agallas, señora García, dijo finalmente. Elena se tensó. Ese hombre sabía quién era ella. Dime dónde está Sebastián, insistió. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una advertencia. Sebastián tiene enemigos, señora García. Más de los que imagina. Si yo fuera usted, dejaría de hacer preguntas. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elena sintió que la sangre le helaba las venas. Sebastián tiene enemigos, más de los que imagina. La voz del hombre misterioso resonaba en su cabeza como un eco amenazante. Respiró hondo, tratando de mantener la compostura. No podía mostrar miedo. Si este hombre sabía quién era ella, también sabía que tenía preguntas que no pensaba dejar sin respuesta. ¿Qué enemigos?, preguntó, sin apartar la mirada. El hombre se limitó a sonreír y tomar su vaso con calma. Parecía estar disfrutando del juego. Usted hace demasiadas preguntas, señora García, respondió con una calma inquietante. Elena sintió la frustración quemándole el pecho. No tenía tiempo para rodeos. Escúchame bien, dijo, inclinándose hacia él. No me importa quién sea ni para quién trabaje. Si sabe algo sobre Sebastián, exijo que me lo diga ahora mismo. El hombre la miró con un brillo divertido en los ojos. Exige, repitió, como si estuviera degustando la palabra. Tiene agallas, lo admito. Julia, que había estado observando en silencio, intervino con una mezcla de impaciencia y nerviosismo. Elena, vámonos. No nos va a decir nada. Pero Elena no podía irse. No ahora. No después de todo lo que había descubierto. El hombre misterioso dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco. Le diré esto, porque me agrada su valentía, dijo, con voz firme. Busque a Luciana Morales. Elena sintió que el mundo se detenía. Luciana Morales. El nombre que ya había visto en los correos de Sebastián. La mujer que estaba moviendo su dinero. El hombre se levantó de la mesa y tomó el sobre que había dejado antes. Se lo entregó a Elena sin cambiar su expresión. Si sigue escarbando, no habrá vuelta atrás, dijo. Pero supongo que eso ya lo sabe. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. El hombre hizo un gesto hacia la salida. Salgamos por separado. No queremos llamar más la atención. Dicho esto, se marchó, dejando a Elena paralizada en el lugar. De regreso en su departamento, Elena abrió el sobre con el corazón a punto de estallar. Si este hombre le había dado algo, significaba que sabía más de lo que decía. Sacó los papeles y su respiración se detuvo. Era un contrato.
Un acuerdo de transferencia de fondos entre Sebastián García y Luciana Morales. Elena tragó saliva. ¿Qué estaban transfiriendo? ¿Y por qué necesitaban tantos documentos legales para hacerlo? Julia se inclinó sobre su hombro, leyendo las líneas con atención. Elena, esto no es un simple contrato. Es un acuerdo de protección de activos. Elena la miró, sin comprender del todo. ¿Qué significa eso? Julia señaló una cláusula resaltada en el documento. Significa que Sebastián estaba asegurando su dinero en una cuenta a nombre de otra persona, para que en caso de que lo investigaran, él no figurara como el propietario. Elena sintió un mareo. O sea que Sebastián estaba ocultando su fortuna. Exacto. ¿Y sabes lo que esto significa? Elena apenas pudo pronunciar las palabras. Que Sebastián sabía que podía perderlo todo. Julia asintió con gravedad. ¿Y si alguien se enteró de esto antes que nosotras? Sebastián podría estar en serio peligro. Elena no podía apartar la vista del documento en sus manos. Sebastián había estado transfiriendo su fortuna a otra persona. No solo tenía una doble identidad, sino que además había estado preparándose para un colapso financiero, como si supiera que algo iba a salir mal. Se sentó lentamente en el sofá, sintiendo que su cabeza daba vueltas. Cada vez que creía estar cerca de entenderlo todo, aparecía una nueva pieza del rompecabezas. Julia la observaba con el ceño fruncido, claramente preocupada. Elena, si Sebastián estaba escondiendo dinero y ahora ha desaparecido, hay algo que debemos considerar. Elena levantó la vista lentamente. ¿Qué cosa? Julia tragó saliva. ¿Y sí, Sebastián no se fue por su cuenta? Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago. Hasta ahora, había asumido que Sebastián había huido porque sabía que ella lo estaba investigando. Pero, ¿y si no era así? ¿Qué pasaba si alguien más había descubierto sus movimientos antes que ella? Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si Sebastián estaba ocultando dinero y construyendo una identidad falsa, significaba que tenía miedo. ¿Pero miedo de quién? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Carlos. Julia y Elena se miraron en silencio. El socio de Sebastián, el hombre con el que había tenido aquella conversación sospechosa en su boda. Contesta, susurró Julia. Pero pon el altavoz. Elena respiró hondo y deslizó el dedo por la pantalla. Carlos, la voz del hombre sonó grave, cautelosa. Elena, tenemos que hablar. Elena intercambió una mirada con Julia. ¿Sobre qué? Sobre Sebastián, y sobre lo que pasó en realidad. Una hora después, Elena estaba sentada en una mesa discreta de un café poco concurrido. Frente a ella, Carlos removía su espresso con la mirada tensa. Gracias por venir, dijo él, finalmente. Elena cruzó los brazos. No vine por ti, Carlos. Vine porque quiero respuestas. Carlos suspiró y dejó la cucharilla sobre el platillo con un golpe seco. Escucha, Elena. Sé que estás preocupada. Sé que has estado haciendo preguntas. No preguntas, investigaciones. Carlos apretó los labios y la miró con una mezcla de exasperación y respeto. Bien, investigaciones. En ese caso, déjame decirte algo. Estás jugando con fuego. Elena sintió que su paciencia se agotaba. ¿Con fuego? ¿De qué estás hablando? Carlos se inclinó un poco hacia adelante. Bajó la voz, como si temiera que alguien más los estuviera escuchando. Sebastián no desapareció porque quiso. Lo hicieron desaparecer. Elena sintió un golpe de adrenalina. ¿Quién? Carlos miró alrededor y luego susurró un nombre. Luciana Morales. Elena se estremeció. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Carlos tomó un sorbo de su café antes de responder. Luciana no es solo una abogada. Es una estratega financiera. Y no trabaja sola. Ayuda a empresarios a lavar dinero, a mover fondos sin dejar rastro, a crear identidades falsas. Sebastián confiaba en ella, pero algo salió mal. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasó? Carlos se pasó una mano por el cabello, visiblemente nervioso. Sebastián hizo algo que no debía. Movió dinero que no era solo suyo. Elena sintió que el aire le faltaba. ¿De quién era el dinero? Carlos la miró fijamente. De gente con la que nadie quiere meterse. Hubo un silencio pesado. Elena cerró los ojos por un instante, tratando de procesar. Sebastián no solo había ocultado su dinero, sino que había jugado con fondos que pertenecían a alguien más. Y ahora estaba desaparecido. Se sintió enferma. Había estado casada con un hombre que no conocía en absoluto.
Carlos tomó aire y se enderezó en su silla. Elena, escúchame bien. Aún tienes tiempo de salir de esto. No sigas investigando. No hagas más preguntas. Si Luciana Morales sabe que tú estás hurgando en este asunto, serás la siguiente en desaparecer. Elena lo miró fijamente, y luego hizo algo que Carlos no esperaba. Se inclinó hacia adelante y, con voz firme, dijo, «Dame todo lo que sabes». Carlos abrió la boca para protestar, pero Elena lo interrumpió. «No voy a salir de esto, Carlos. No hasta saber la verdad. Así que dime todo lo que sabes, o empezaré a hacer preguntas a la gente equivocada». Carlos la miró largo rato. Algo en sus ojos cambió. Finalmente, suspiró y murmuró, «Está bien, pero después de esto, no habrá marcha atrás». Elena sentía un temblor en los dedos mientras sostenía el teléfono con el número de cuenta bancaria que Carlos le había entregado. No era solo un conjunto de números. Era una puerta que, si la cruzaba, podría llevarla al fondo del abismo en el que Sebastián había estado sumergido durante años. Se obligó a respirar hondo. Ya no tenía opción. Sebastián había desaparecido. Su vida se había convertido en un enigma, y ahora ella era la única que podía descifrarlo. Miró la pantalla de su laptop. El cursor parpadeaba, esperando a que tomara una decisión. Marcó los números en el portal bancario y presionó Enter. El sistema tardó unos segundos en responder. Elena sintió cada milisegundo como una tortura. Su pie golpeaba el suelo con impaciencia, y sus pensamientos se atropellaban entre sí. Cuando la pantalla se cargó por completo, se quedó sin aliento. El saldo de la cuenta no solo era millonario, era descomunal. Cifras que nunca había imaginado ver en su vida estaban ahí, repartidas en transacciones internacionales con remitentes y destinatarios que le eran completamente desconocidos. Sebastián no solo estaba escondiendo dinero. Sebastián estaba manejando algo monstruoso. ¿Qué demonios había hecho su esposo? La respiración de Elena se volvió errática mientras deslizaba la pantalla. Había depósitos desde Suiza, Islas Caimán, Singapur. Cuentas que se usaban para mover dinero sin dejar rastro. Pero entonces vio algo que la hizo estremecerse. Un depósito reciente, a nombre de Luciana Morales. Elena sintió que su estómago se retorcía. Luciana, esa mujer había estado apareciendo en cada pista, en cada rincón de esta maraña de secretos. Movió el cursor y abrió los detalles de la transacción. El monto era absurdo. Un depósito de 5 millones de euros transferidos a una cuenta con sede en Panamá. ¿Por qué Sebastián le había enviado tanto dinero a Luciana justo antes de desaparecer? La pregunta era aterradora, pero lo peor aún estaba por venir. Había otra transacción, una aún más grande. Un movimiento de 10 millones de euros a una cuenta diferente. Elena tragó saliva antes de leer el nombre del destinatario. Cuando lo vio, sintió que el mundo se detenía. Carlos Ramírez. Su cuerpo se congeló. Carlos, el hombre que le había advertido que dejara de investigar. El hombre que, supuestamente, estaba tratando de ayudarla. Carlos también estaba en esto. Se llevó una mano a la boca, sintiendo que la realidad se retorcía a su alrededor. No puede ser. Su primer instinto fue negarlo. Carlos había sido cauteloso, incluso protector. Había sido el único que le había dicho que Sebastián estaba en peligro. ¿Por qué haría eso si él también estaba involucrado? Pero el dinero no mentía. Si Sebastián había estado moviendo millones de euros y había enviado una fortuna a Carlos, significaba que éste sabía mucho más de lo que había dicho. Elena ya no podía confiar en nadie. No supo cuánto tiempo pasó mirando la pantalla, con el pulso acelerado y la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Pero en algún momento, la rabia sustituyó al miedo. Había sido manipulada, utilizada y engañada. Ahora iba a hacer lo mismo. Tomó su teléfono y marcó el número de Carlos. «Necesito verte», dijo sin preámbulos cuando él contestó. Carlos pareció dudar. «¿Para qué?». Elena forzó su voz a sonar neutral. «Estoy lista para hacer lo que me dijiste, para dejar esto atrás». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura?». Elena cerró los ojos con fuerza. No estaba segura de nada, pero tenía que hacer esto. «Sí, reunámonos». Carlos le dio la dirección de un hotel discreto en las afueras de la ciudad. «Te veo en 1 hora», dijo, antes de colgar. Elena miró su reflejo en la pantalla de su laptop. No era la misma mujer de hace semanas. Había cambiado, y estaba lista para jugar en el mismo nivel que ellos. Cuando llegó al hotel, Carlos ya la esperaba en un salón privado.
La observó entrar con una mezcla de precaución y curiosidad. Me sorprende que hayas aceptado mi consejo, dijo, sirviéndose un whisky. Elena forzó una sonrisa. Tal vez tenía razón. Tal vez es mejor no hacer preguntas. Carlos la miró fijamente. Eso no suena a ti. Elena se sentó frente a él, cruzando las piernas con aparente calma. Tienes razón, dijo, pero me di cuenta de algo. Carlos alzó una ceja. ¿De qué? Elena lo miró directo a los ojos y soltó la bomba. De que recibiste 10 millones de euros de Sebastián. Carlos se quedó inmóvil. El whisky en su mano tembló apenas, pero lo suficiente para que Elena lo notara. ¿De qué estás hablando? Elena sacó su teléfono y deslizó la pantalla hasta la transacción. Se la mostró sin pestañear. No te molestes en negarlo. Lo vi con mis propios ojos. Sebastián te envió una fortuna. Carlos apretó los labios. El momento de jugar al amigo protector había terminado. Escúchame, Elena. No, ahora me escuchas tú. Elena se inclinó hacia él. Dime qué estaba haciendo Sebastián. Dime quién es Luciana Morales. Dime quién más está metido en esto. Carlos la miró en silencio durante un largo minuto. Parecía estar midiendo sus opciones. Finalmente, suspiró y dejó el vaso sobre la mesa. Está bien, dijo en voz baja. Pero después de esto, Elena, ya no podrás volver atrás. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una electricidad invisible que solo Elena podía sentir. La revelación de Carlos le retumbaba en los oídos como un eco interminable. Sebastián era un experto en lavado de dinero. Había movido fortunas enteras para empresarios corruptos, políticos y criminales. Pero, lo peor de todo, había cometido un error fatal. Se metió con el dinero de las personas equivocadas. Elena sentía que su corazón latía tan fuerte que podía escuchar su propio pulso en los oídos. Carlos la miraba con un brillo extraño en los ojos. Una mezcla de advertencia y resignación. Te lo dije, murmuró, tomando otro sorbo de whisky. Sebastián cavó su propia tumba. Elena tragó saliva, sintiendo el ardor de la ira crecer en su pecho. ¿Cómo podía hablar de él con tanta frialdad? Dímelo todo. Ahora. Carlos suspiró, como si estuviera decidiendo cuánto podía contarle sin ponerse a sí mismo en peligro. Sebastián era brillante, comenzó. Demasiado brillante para su propio bien. Creó un sistema en el que el dinero pasaba por cuentas en diferentes países, dividido en pequeñas transacciones para que no se detectara. A simple vista, parecían depósitos normales, movimientos rutinarios. Pero lo que en realidad hacía era esconder fortunas enteras. Elena sintió un escalofrío. ¿Y Luciana Morales? Carlos exhaló lentamente, apoyando los codos sobre la mesa. Luciana no es solo una abogada. Es la mente detrás del juego. Es la persona a la que los grandes nombres llaman cuando necesitan desaparecer dinero sin dejar rastro. Ella era la que manejaba los contactos, la que conectaba a Sebastián con clientes dispuestos a pagar millones por su trabajo. Elena sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y qué salió mal? Carlos entrecerró los ojos. Sebastián se creyó más listo que todos. Elena sintió un nudo en la garganta. Por supuesto, el hombre que ella creía conocer nunca soportaba que alguien más tuviera el control. Dices que se metió con el dinero de las personas equivocadas, murmuró. ¿Quiénes? Carlos la miró por un largo minuto antes de responder. Luego se inclinó sobre la mesa y susurró un nombre. Los socios de Luciana Morales. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Quiénes son? Carlos negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero te diré algo. Si Sebastián desapareció, no fue por voluntad propia. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Lo mataron? Susurró, sintiendo que la voz se le quebraba. Carlos mantuvo el silencio por unos segundos antes de responder. Si lo hubieran matado, su cuerpo ya habría aparecido. Elena sintió un escalofrío. Sebastián no estaba muerto, pero tampoco estaba libre. Cuando Elena llegó a casa esa noche, sintió que le faltaba el aire. Todo lo que había creído sobre su matrimonio se había desmoronado en cuestión de horas. Sebastián no solo la había engañado, había construido su vida sobre una mentira. Se dejó caer en el sofá y miró el techo. Durante años había amado a un fantasma, un hombre que nunca existió realmente. Su teléfono vibró en la mesa. Era Julia. ¿Cómo te fue? Elena cerró los ojos por un instante antes de responder. Sebastián no solo lavaba dinero, también robó. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Dios. Elena pasó una mano por su cabello.
Se sentía como si estuviera ahogándose. Pero eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor? Elena tragó saliva antes de responder. Creo que está vivo. Hubo un silencio. Luego, la voz de Julia bajó un tono. ¿Y qué vas a hacer? Elena se quedó mirando la ventana, sintiendo su resolución endurecerse dentro de ella. Voy a encontrarlo. Julia suspiró. Sabes que esto es una locura, ¿verdad? Elena sonrió con amargura. Sí, pero también sé que la única manera de salir de esto es llegar hasta el final. Esa noche, mientras revisaba de nuevo la cuenta bancaria de Sebastián, encontró algo que la dejó helada. Una transacción de hace 3 días. Pequeña, apenas unos pocos miles de euros. Pero no era el dinero lo que importaba. Era el destino. Madrid, España. Elena sintió que el aire le faltaba. Sebastián estaba en la ciudad. El silencio que se extendió entre Elena y Julia fue como un abismo imposible de cruzar. Las palabras que acababan de salir de los labios de su mejor amiga flotaban en el aire, retumbando en su cabeza como un trueno ensordecedor. Yo ayudé a Sebastián a desaparecer. Elena sintió que el aire se volvía espeso, denso, irrespirable. Su mente se negaba a procesarlo. Julia, su mejor amiga, la persona en quien más confiaba, la había traicionado. Había elegido a Sebastián en lugar de ella. Elena sintió como su pecho se llenaba de una rabia fría, sofocante. Su corazón latía con violencia, enviando oleadas de adrenalina por todo su cuerpo. Dilo otra vez, susurró, con una voz que no parecía suya. Julia tragó saliva, evitando su mirada. Elena, dilo otra vez, gritó, dando un paso al frente. Julia cerró los ojos con fuerza, como si el peso de su culpa la aplastara. Yo lo ayudé. Elena sintió un temblor recorrerle las piernas. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable, como si la realidad misma se desmoronara a su alrededor. Se llevó una mano a la boca, tratando de ahogar un sollozo de furia. No, no puede ser verdad. Julia levantó la mirada, sus ojos empañados por lágrimas contenidas. Lo siento, pero esas palabras no significaban nada. Nada podía justificar lo que había hecho. Elena sintió un nudo formarse en su garganta. Su mundo ya estaba roto, pero nunca imaginó que la única persona que le quedaba lo destrozaría aún más. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?, preguntó en un susurro. Julia apartó la mirada. Desde el principio. Elena sintió que el pecho le ardía. Desde el principio. Julia sintió lentamente, incapaz de mirarla a los ojos. Cuando Sebastián desapareció, él me contactó primero. No quería que nadie supiera dónde estaba. Me dijo que lo estaban buscando, que su vida corría peligro. Elena soltó una carcajada amarga. ¿Y tú le creíste? Julia la miró con desesperación. Elena, Sebastián estaba asustado. Decía que si no desaparecía, lo matarían. ¿Qué querías que hiciera? Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. Querías que me mintieras, gritó, con los ojos ardiendo de rabia. Querías que me traicionaras. Julia negó con la cabeza, su rostro lleno de angustia. No lo vi así. ¿Cómo demonios lo viste, entonces? Elena sintió que su propia voz se quebraba. No podía creer lo que estaba escuchando. Julia respiró hondo, como si tratara de contener sus propias lágrimas. Él me dijo que no quería que tú sufrieras, que si sabías la verdad, lo arriesgarías todo por encontrarlo. Elena soltó una risa fría, llena de amargura. ¿Sebastián no quería que yo sufriera?, repitió, sintiendo como la ira se transformaba en puro veneno. Sebastián me mintió todos estos años. Me engañó, me usó, y ahora vienes a decirme que hizo esto por mí. Julia bajó la cabeza. No quería perderte. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos. Pues ya lo hiciste. Las palabras salieron de su boca con una frialdad que ni siquiera ella reconoció. El rostro de Julia se llenó de pánico. Elena, dime dónde está. Julia parpadeó, sorprendida. No puedo. Elena se acercó lentamente, su cuerpo entero tenso, sus manos temblando. Dime, ¿dónde está? Julia negó con la cabeza. Es peligroso. No puedes buscarlo. Elena sintió un calor abrasador en su piel. La rabia que sentía era tan intensa que la hacía arder por dentro. Dime dónde está o juro por Dios que haré lo que sea para encontrarlo por mi cuenta. Julia la miró con desesperación. Si lo haces, te meterás en un mundo del que no podrás salir. Elena se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con una furia incontrolable. ¿Crees que todavía tengo algo que perder? Julia exhaló,
derrotada. Se llama Víctor Salazar. Es un falsificador. Le consiguió nuevos documentos a Sebastián. Elena sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Dónde lo encuentro? Julia dudó, pero al ver la determinación en los ojos de Elena, murmuró. En un club nocturno del centro. El Dragón Rojo. Elena asintió lentamente. Ese era el siguiente paso. Sin decir nada más, se giró hacia la puerta. Pero antes de salir, Julia susurró. Ten cuidado. Elena se detuvo por un segundo. Luego, sin mirar atrás, abrió la puerta y desapareció en la noche. El silencio que se extendió entre Elena y Julia fue como un abismo imposible de cruzar. Las palabras que acababan de salir de los labios de su mejor amiga flotaban en el aire, retumbando en su cabeza como un trueno ensordecedor. Yo ayudé a Sebastián a desaparecer. Elena sintió que el aire se volvía espeso, denso, irrespirable. Su mente se negaba a procesarlo. Julia, su mejor amiga, la persona en quien más confiaba, la había traicionado. Había elegido a Sebastián en lugar de ella. Elena sintió como su pecho se llenaba de una rabia fría, sofocante. Su corazón latía con violencia, enviando oleadas de adrenalina por todo su cuerpo. Dilo otra vez, susurró, con una voz que no parecía suya. Julia tragó saliva, evitando su mirada. Elena, dilo otra vez, gritó, dando un paso al frente. Julia cerró los ojos con fuerza, como si el peso de su culpa la aplastara. Yo lo ayudé. Elena sintió un temblor recorrerle las piernas. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable, como si la realidad misma se desmoronara a su alrededor. Se llevó una mano a la boca, tratando de ahogar un sollozo de furia. No, no puede ser verdad. Julia levantó la mirada, sus ojos empañados por lágrimas contenidas. Lo siento, pero esas palabras no significaban nada. Nada podía justificar lo que había hecho. Elena sintió un nudo formarse en su garganta. Su mundo ya estaba roto, pero nunca imaginó que la única persona que le quedaba lo destrozaría aún más. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?, preguntó en un susurro. Julia apartó la mirada. Desde el principio. Elena sintió que el pecho le ardía. Desde el principio. Julia sintió lentamente, incapaz de mirarla a los ojos. Cuando Sebastián desapareció, él me contactó primero. No quería que nadie supiera dónde estaba. Me dijo que lo estaban buscando, que su vida corría peligro. Elena soltó una carcajada amarga. ¿Y tú le creíste? Julia la miró con desesperación. Elena, Sebastián estaba asustado. Decía que si no desaparecía, lo matarían. ¿Qué querías que hiciera? Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. Querías que me mintieras, gritó, con los ojos ardiendo de rabia. Querías que me traicionaras. Julia negó con la cabeza, su rostro lleno de angustia. No lo vi así. ¿Cómo demonios lo viste, entonces? Elena sintió que su propia voz se quebraba. No podía creer lo que estaba escuchando. Julia respiró hondo, como si tratara de contener sus propias lágrimas. Él me dijo que no quería que tú sufrieras, que si sabías la verdad, lo arriesgarías todo por encontrarlo. Elena soltó una risa fría, llena de amargura. ¿Sebastián no quería que yo sufriera?, repitió, sintiendo como la ira se transformaba en puro veneno. Sebastián me mintió todos estos años. Me engañó, me usó, y ahora vienes a decirme que hizo esto por mí. Julia bajó la cabeza. No quería perderte. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía en mil pedazos. Pues ya lo hiciste. Las palabras salieron de su boca con una frialdad que ni siquiera ella reconoció. El rostro de Julia se llenó de pánico. Elena, dime dónde está. Julia parpadeó, sorprendida. No puedo. Elena se acercó lentamente, su cuerpo entero tenso, sus manos temblando. Dime, ¿dónde está? Julia negó con la cabeza. Es peligroso. No puedes buscarlo. Elena sintió un calor abrasador en su piel. La rabia que sentía era tan intensa que la hacía arder por dentro. Dime dónde está o juro por Dios que haré lo que sea para encontrarlo por mi cuenta. Julia la miró con desesperación. Si lo haces, te meterás en un mundo del que no podrás salir. Elena se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con una furia incontrolable. ¿Crees que todavía tengo algo que perder? Julia exhaló, derrotada. Se llama Víctor Salazar. Es un falsificador. Le consiguió nuevos documentos a Sebastián. Elena sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Dónde lo encuentro? Julia dudó, pero al ver la determinación en los ojos de Elena, murmuró.
en un club nocturno del centro. El Dragón Rojo. Elena asintió lentamente. Ese era el siguiente paso. Sin decir nada más, se giró hacia la puerta. Pero antes de salir, Julia susurró: «Ten cuidado». Elena se detuvo por un segundo. Luego, sin mirar atrás, abrió la puerta y desapareció en la noche. Elena se detuvo frente a la entrada del club El Dragón Rojo y sintió el aire denso de la noche pegársele a la piel como una advertencia. Su instinto le decía que no entrara, que diera la vuelta, que huyera, pero ya no había vuelta atrás. No después de todo lo que había descubierto. No después de saber que Sebastián estaba vivo en algún rincón de Madrid y que la clave para encontrarlo estaba tras esas puertas. El cartel de neón sobre la entrada emitía un resplandor rojizo que titilaba con intermitencia, como si estuviera a punto de apagarse en cualquier momento. Como si aquel lugar estuviera al borde de la ruina o, peor aún, al borde del colapso. Un par de hombres con chaquetas de cuero y miradas afiladas como cuchillas fumaban junto a la puerta, observándola con interés. Elena sabía que en ese lugar la gente podía oler la vulnerabilidad, y ella no podía permitirse ser débil. Enderezó los hombros, elevó el mentón y cruzó la entrada con paso firme. Si iba a enfrentarse a la oscuridad, entonces lo haría de pie. El interior del club era un mundo completamente diferente. Las luces rojas y azules se entremezclaban en un juego caótico de sombras y destellos. Las paredes vibraban con el ritmo profundo de la música electrónica, un pulso constante que se sentía más en la piel que en los oídos. El ambiente olía a tabaco, alcohol caro y perfume embriagador. La mezcla de sonidos, luces y aromas la golpeó como una ola avasallante. A su alrededor, las personas parecían moverse en un universo paralelo. Hombres de trajes oscuros susurraban en rincones apartados. Mujeres con vestidos ceñidos reían con sonrisas demasiado ensayadas, y los camareros deslizaban bandejas de bebidas entre la multitud con una precisión mecánica. Aquí, todo era apariencia. Todo era un juego de poder y secretos. Elena respiró hondo y se acercó a la barra. Si había algo que había aprendido en su matrimonio con Sebastián era que, en lugares como este, la información se compraba o se exigía. El barman, un hombre corpulento con tatuajes en los brazos y una expresión pétrea, la miró de arriba abajo. Elena sintió que la analizaba, que intentaba descifrar si pertenecía a ese mundo o si era una intrusa que debía ser eliminada. Se inclinó ligeramente sobre la barra y habló con voz firme. «Busco a Víctor Salazar». El barman ni siquiera parpadeó. «Aquí no conocemos a nadie con ese nombre». Elena apretó los labios. «Dile que vengo de parte de Sebastián». El nombre de su esposo era una llave, una que podía abrir puertas o condenarla al vacío. El barman la observó por unos segundos más. Luego se giró y desapareció por una puerta lateral. Elena sintió el peso de la espera. Cada segundo que pasaba la hacía más consciente de que estaba adentrándose en un juego donde las reglas no las decidía ella. 5 minutos. 10. Elena comenzaba a preguntarse si la estaban ignorando, si su presencia era una molestia que terminaría con ella siendo expulsada del club o, peor aún, con alguien arrastrándola a un callejón oscuro para que no hiciera más preguntas. Entonces, la puerta lateral se abrió. Un hombre alto, delgado, con una cicatriz sobre la ceja derecha y unos ojos oscuros como el carbón la observó con una media sonrisa. «Así que», murmuró, con un tono de burla apenas contenido. «La esposa de Sebastián». Elena sintió un escalofrío. Él ya sabía quién era. «Tú eres Víctor Salazar», dijo, sin apartar la mirada. El hombre ladeó la cabeza con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Depende de quién pregunte». Elena no tenía tiempo para rodeos. «Quiero saber dónde está Sebastián». Víctor soltó una risa seca. «Y yo quiero 1.000.000 de euros y un yate en Mónaco. Pero aquí estamos». Elena apoyó las manos sobre la barra, inclinándose ligeramente hacia él. «Tú lo ayudaste a desaparecer». Víctor la observó en silencio por un instante. Luego, su sonrisa se desvaneció. Se inclinó un poco más hacia ella y, con voz baja, murmuró: «Te daré un consejo gratis, querida. Deja de buscarlo». Elena sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Qué le pasó? Víctor exhaló lentamente, como si estuviera considerando cuánto podía decirle. Sebastián se metió en un juego en el que no debía. Creyó que podía engañar a la gente equivocada. Pero nadie engaña a Luciana Morales y sale ileso. Elena sintió que su piel se erizaba. ¿Luciana está detrás de esto? Víctor esbozó una sonrisa amarga. Luciana es solo la cara visible.
Los que realmente están detrás de esto no tienen nombre. Elena tragó saliva. ¿Sebastián sigue vivo? Víctor sostuvo su mirada. Por ahora. Las palabras la golpearon con fuerza. Necesito verlo. Víctor negó con la cabeza. Es imposible. Elena sintió una mezcla de rabia y desesperación. Siempre hay una manera. Víctor sonrió, divertido. ¿Sabes? Sebastián dijo algo interesante sobre ti antes de irse. Elena frunció el ceño. ¿Qué dijo? Víctor giró su vaso entre los dedos antes de responder. Que si alguna vez te enterabas de la verdad, no te detendrías hasta encontrarlo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la piel. Dame su ubicación. Víctor la miró en silencio. Luego, con una sonrisa de medio lado, dijo: No. Elena apretó los dientes. Entonces dime, ¿cómo lo encuentro? Víctor se inclinó hacia ella y susurró: Sigue el dinero. Elena parpadeó. ¿Qué significa eso? Víctor sonrió. Si quieres encontrarlo, tienes que pensar como él. No sigas a las personas. Sigue el dinero. Elena sintió una oleada de adrenalina. Seguía teniendo acceso a la cuenta secreta de Sebastián. Si Sebastián estaba en Madrid y había movido dinero hace unos días, eso significaba que aún necesitaba recursos. Y si ella podía rastrear esas transacciones, podría encontrarlo. Elena salió del club con las palabras de Víctor retumbando en su cabeza como una sentencia ineludible. No sigas a las personas. Sigue el dinero. El frío de la noche madrileña la envolvió de inmediato, pero no le importó. Su mente estaba en otra parte. Sebastián estaba vivo. Lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Y ahora tenía la clave para encontrarlo. Sus pasos resonaron sobre el pavimento mientras se alejaba de la zona roja de la ciudad. El eco de su taconeo la hacía sentir como si alguien la siguiera, como si sombras invisibles la acecharan entre los callejones. Pero no miró atrás. No podía permitirse el lujo de dudar. Una hora después, estaba en su apartamento, sentada frente a la pantalla de su laptop con los dedos temblorosos sobre el teclado. El cursor parpadeaba, esperando su próximo movimiento. Abrió la cuenta secreta de Sebastián. Si él había movido dinero, tenía que haber un rastro. Su respiración se volvió más errática mientras revisaba las transacciones más recientes. Sus ojos se movían frenéticamente por la pantalla, escaneando nombres, fechas, montos. Y entonces lo vio. Un depósito pequeño, insignificante para cualquiera, pero no para ella. 2.500 euros. Hace menos de 24 horas. El destinatario, Fundación Monte Azul. Elena frunció el ceño. ¿Qué demonios es esto? Hizo una búsqueda rápida en internet. La Fundación Monte Azul era una organización de caridad que supuestamente ayudaba a inmigrantes sin documentación. Pero algo no cuadraba. Sebastián jamás había donado a la caridad. Sebastián no hacía nada sin un propósito oculto. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba la página web. Había una dirección en las afueras de Madrid. Un edificio discreto, sin cámaras, sin información detallada. Elena sintió una oleada de adrenalina recorrerle el cuerpo. Sebastián estaba usando esa fundación para moverse en la ciudad sin ser detectado. Había encontrado su escondite. El trayecto hasta las afueras de Madrid fue un infierno de pensamientos enredados en su cabeza. Las luces de la ciudad se fueron desvaneciendo poco a poco hasta que solo quedaron calles estrechas, edificios desgastados y faroles parpadeantes. Cuando llegó, se detuvo a unos metros del edificio. Era un lugar gris, sin letreros llamativos. Solo una puerta de metal con un pequeño cartel que decía Fundación Monte Azul. Elena apagó el motor y se quedó inmóvil por un momento. Si cruzaba esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Pero eso no la detuvo. Ajustó su abrigo, bajó del coche y caminó con paso firme hacia la entrada. El interior del edificio era aún más inquietante de lo que esperaba. Las paredes eran de un blanco clínico. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera intermitente. El lugar estaba casi vacío. El sonido de sus tacones resonaba con cada paso. Llegó hasta la recepción y se encontró con una mujer de unos 50 años, con el rostro cansado y una mirada desconfiada. «Buenas noches», dijo Elena, forzando una sonrisa. «Vengo a ver a un familiar que ha recibido ayuda aquí». La mujer la miró de arriba abajo. «¿Nombre?» Elena tragó saliva. «Sebastián García». El rostro de la recepcionista se tensó levemente. «No tenemos a nadie con ese nombre». Elena apretó los labios. «Claro que no. Sebastián no usaría su nombre real». Intentó otra estrategia.
Creo que lo registraron con otro nombre. Podría verificar si. Antes de que pudiera terminar su frase, un hombre apareció desde un pasillo lateral. Elena lo reconoció al instante. Era uno de los matones de Sebastián. El tipo la miró, frunciendo el ceño. ¿Qué demonios haces aquí? Elena sintió una punzada de pánico, pero la cubrió con una expresión de absoluta frialdad. Busco a mi esposo. El hombre cruzó los brazos. Sebastián no quiere verte. Elena sintió que la furia le ardía en la sangre. Pues qué pena, porque yo sí quiero verlo. El hombre suspiró y sacó su teléfono. Marcó un número y habló en voz baja. Elena no podía escucharlo, pero su cuerpo estaba tenso, esperando la siguiente jugada. Cuando colgó, la miró fijamente. Sube al coche. Elena sintió su corazón saltar en el pecho. ¿A dónde vamos? El hombre esbozó una sonrisa cínica. A ver a tu esposo. Elena se sentó en el asiento trasero del coche, con el cuerpo tenso y las manos apretadas en el regazo. El motor rugió cuando el auto se puso en marcha. Las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse mientras se adentraban en una zona industrial. Cada segundo que pasaba, el aire se volvía más denso. Su corazón latía con una fuerza brutal. ¿Y si era una trampa? ¿Y si nunca la llevaban con Sebastián? El coche se detuvo finalmente frente a un almacén abandonado. El hombre abrió la puerta trasera. Baja. Elena tragó saliva y obedeció. El sonido de sus tacones sobre el pavimento seco fue lo único que se escuchó mientras la guiaban hacia el interior. El almacén estaba en penumbras. El olor a humedad y metal oxidado llenaba el aire. Y entonces lo vio. De pie, en el centro del almacén, con la mirada sombría y el cuerpo en tensión. Sebastián. Su corazón se detuvo por un instante. No había cambiado, pero al mismo tiempo, era irreconocible. Su rostro estaba más delgado. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de sorpresa y fastidio. Parecía un hombre acorralado. Elena sintió que la ira y la necesidad de respuestas explotaban dentro de ella. ¿Por qué te escondes de mí, Sebastián? Él suspiró y le sostuvo la mirada. Porque tú no deberías estar aquí. El silencio entre Elena y Sebastián era como una bomba de tiempo a punto de estallar. La penumbra del almacén los envolvía, con solo una tenue luz amarillenta filtrándose desde una lámpara colgante, proyectando sombras largas en las paredes corroídas por el tiempo. Él estaba allí, de pie, respirando, vivo, después de todo lo que había pasado, después de semanas de dudas, de pistas rotas, de traiciones. Ahora lo tenía frente a ella. Pero no era el mismo hombre que había conocido. Había algo en su postura, en la forma en que la miraba. No era miedo, no era alivio, era resignación, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Elena sintió su pecho arder de rabia. Dio un paso adelante, sus tacones resonando sobre el concreto. ¿Por qué te escondes de mí, Sebastián? Él suspiró, pasándose una mano por el cabello oscuro. Porque tú no deberías estar aquí. Elena apretó los puños. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Sebastián la miró con expresión cansada. No viniste hasta aquí para escuchar excusas. No, respondió ella, con la voz afilada. Vine a escuchar la verdad. Sebastián dejó escapar una risa breve, sin humor. La verdad es peligrosa, Elena. Ella sintió que su rabia se encendía aún más. Me casé contigo. Viví contigo durante años sin saber quién eres realmente. Así que dime, Sebastián, dime por qué demonios me engañaste. Sebastián cerró los ojos por un instante, como si el peso de sus propias mentiras lo aplastara. Nunca quise que supieras nada de esto. ¿Esto? Elena soltó una carcajada amarga. Sebastián, estuviste lavando dinero para criminales. Desapareciste y me hiciste creer que estabas muerto. Él la miró fijamente. Te estaba protegiendo. Elena sintió que le ardían los ojos. No, me estabas usando. Todo nuestro matrimonio fue una mentira, ¿verdad? Sebastián apretó la mandíbula. No todo. No te atrevas a decirme eso, gritó Elena, sintiendo como la rabia la ahogaba. Sebastián cerró los ojos por un instante, pero cuando volvió a abrirlos, su mirada era distinta. Algo cambió, y en ese momento, Elena entendió. Su esposo no estaba huyendo solo de ella. Estaba huyendo de algo más grande. ¿Quién te está buscando, Sebastián? Preguntó, con la voz más baja pero igual de intensa. Sebastián la observó en silencio. No puedes ayudarme, Elena. Déjame decidir eso. Sebastián exhaló y apartó la mirada. Luciana Morales. Elena sintió un escalofrío recorrerle la piel.
¿Luciana está detrás de tu desaparición? Sebastián asintió lentamente. Ella y la gente para la que trabaja. Elena sintió que su respiración se volvía pesada. Carlos me dijo que habías robado dinero que no te pertenecía. Sebastián sonrió, pero no había alegría en su expresión. Carlos habla demasiado. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Es cierto? Sebastián guardó silencio por un largo instante. Luego, con una voz apenas audible, respondió. Sí. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Por qué? Sebastián levantó la vista y, por primera vez, sus ojos reflejaron algo más que frialdad. Culpabilidad. Porque quería salir. Elena parpadeó. ¿Salir? Sebastián asintió. Llevo años metido en este negocio, Elena. Quería salirme. Quería desaparecer. Así que tomé el dinero y lo oculté. Elena sintió una mezcla de incredulidad y rabia. Eso no es salir, Sebastián. Eso es condenarte a muerte. Sebastián se acercó a ella, su expresión más dura. No había otra opción. Elena sintió que su corazón latía con fuerza. Ahora lo entendía todo. Sebastián no solo estaba huyendo de la ley. Estaba huyendo de Luciana y de la gente para la que trabajaba. Gente que no perdonaba las traiciones. Sebastián le sostuvo la mirada con intensidad. Por eso tienes que irte. Por eso no debiste venir. Elena negó con la cabeza. No voy a dejarte solo en esto. Sebastián la tomó de los brazos con fuerza. Escúchame, Elena. Si te quedas, te matarán. Elena sintió un nudo en la garganta. Entonces vámonos juntos. Sebastián la miró como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. ¿Tienes idea de lo que dices? No me importa. Sebastián suspiró y sacudió la cabeza. No hay forma de salir de esto. Elena lo miró fijamente. Siempre hay una forma. Sebastián la observó en silencio por un largo momento. Parecía debatirse entre el deseo de creerle y la certeza de que ya no había escapatoria. Pero entonces, un sonido los interrumpió. Un teléfono vibrando en el bolsillo de Sebastián. Él lo sacó, miró la pantalla y su rostro se endureció. Es Luciana. Elena sintió un escalofrío en la piel. Sebastián la miró fijamente. No se encontraron. Elena sintió su piel erizarse. El nombre de Luciana Morales flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Sebastián bajó lentamente el teléfono sin contestar. Su expresión se volvió de piedra, pero sus ojos reflejaban algo que no había visto en él antes. Miedo. La vibración cesó, pero ambos sabían que no tenían mucho tiempo. Elena tragó saliva. Se suponía que encontrar a Sebastián le daría respuestas. Pero ahora, lo único que había encontrado era una nueva condena. Sebastián se movió rápido. Se acercó a la mesa donde tenía una pequeña maleta y la abrió con manos temblorosas. Dentro había varios billetes en fajos gruesos, un arma y 2 pasaportes. «Tenemos que salir de aquí», dijo sin mirarla. Elena sintió su estómago contraerse. ¿Irnos a dónde? Sebastián la miró por un instante. A cualquier lugar donde Luciana no nos encuentre. Elena sintió una mezcla de pánico y rabia. ¿Por qué nos está buscando, Sebastián? Sebastián tomó el arma de la maleta y la guardó en la parte trasera de su pantalón. El hecho de que necesitara una solo hacía todo más real. Porque si no nos encuentran ellos, nos encontrará la policía. Elena sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué hiciste? Sebastián cerró los ojos por un instante y luego la miró con una seriedad que le heló la sangre. La verdadera pregunta es, ¿qué hicimos? Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No me metas en esto, Sebastián. Él sonrió con amargura. Elena, ¿de verdad crees que después de todo lo que has investigado sigues siendo una simple espectadora? Elena se quedó en silencio. Lo que decía tenía sentido. Ella había entrado en las cuentas secretas de Sebastián. Había rastreado su dinero. Había hablado con Víctor, con Carlos. Ella también se había convertido en una amenaza. Y Luciana Morales no dejaba cabos sueltos. Sebastián cerró la maleta de un golpe. Nos vamos ahora. Elena apretó los dientes. No. Sebastián giró lentamente la cabeza hacia ella. ¿Qué dijiste? Elena respiró hondo. No me iré sin saber toda la verdad. Sebastián se acercó con pasos pesados. La verdad es que si nos quedamos aquí un minuto más, ambos moriremos. Elena se mantuvo firme. Entonces dime lo que necesito saber antes de que eso pase. Sebastián cerró los ojos, pasándose una mano por la cara. Sabía que no tenía tiempo para discutir. Finalmente, exhaló y dijo, Luciana no es la mente maestra.
Elena frunció el ceño. ¿Qué? Sebastián asintió lentamente. Ella no es quien mueve los hilos. Es solo la cara visible de algo mucho más grande. Elena sintió su piel erizarse. ¿Quién está realmente detrás de esto? Sebastián la miró a los ojos. Y entonces lo dijo. El nombre que nunca antes había mencionado. El nombre que explicaba todo. Carlos. Elena sintió que su cuerpo entero se congelaba. Eso no puede ser. Sebastián sonrió con amargura. ¿De verdad creíste que Carlos solo era mi socio? Elena sintió un torbellino de imágenes golpeándola. Las conversaciones de Carlos, su insistencia en que dejara de investigar, su aparente ayuda. Todo había sido un juego. Carlos había manipulado la verdad desde el inicio. Elena sintió una oleada de rabia arder en su pecho. Me mintió. Sebastián negó con la cabeza. No, solo te dijo lo que necesitabas escuchar. Elena sintió que la sangre le hervía. Todo había sido una farsa. Carlos la había usado. Sebastián miró el reloj. Si Carlos está con Luciana, significa que ya vienen por nosotros. Tenemos que salir ahora. Elena sintió su corazón latiendo con furia. No. Sebastián apretó los dientes. ¿Qué? Elena respiró hondo. No me voy a ir huyendo como una cobarde. Sebastián la miró con incredulidad. ¿Prefieres quedarte y morir? Elena lo miró fijamente. Prefiero quedarme y ganar. Sebastián entrecerró los ojos. ¿Qué estás pensando? Elena sintió que su mente trabajaba a 1000 por hora. Había pasado demasiado tiempo reaccionando. Ahora era momento de actuar. Si Luciana y Carlos vienen por nosotros, es porque creen que nos tienen atrapados. Sebastián asintió, lo cual es cierto. Elena negó con la cabeza. No, nosotros los tenemos atrapados a ellos. Sebastián frunció el ceño. Explícate. Elena tomó el teléfono y abrió la cuenta bancaria de Sebastián. Ellos creen que tenemos el dinero, ¿cierto? Sebastián la miró, sin entender. Sí. Elena sonrió con frialdad. Entonces hagámosles creer que estamos listos para entregárselo. Sebastián parpadeó. ¿Quieres negociar con ellos? Elena sostuvo su mirada. Quiero hacerlos bajar la guardia. Sebastián la miró con algo que no había sentido en mucho tiempo. Respeto. Él siempre había sido el jugador, el estratega. Pero ahora, Elena estaba mostrando que también sabía mover las piezas. Sebastián suspiró. Es un plan suicida. Elena sonrió con determinación. Solo si fallamos. Sebastián la miró por un instante. Luego, lentamente, asintió. Está bien. Hagámoslo. Elena sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. Si iban a salir de esto, lo harían en sus propios términos. Y si Carlos y Luciana querían jugar sucio, ella estaba lista para hundirlos en su propio juego. Elena nunca había sentido tanta claridad en su mente. Por primera vez, no estaba huyendo. No estaba buscando respuestas. No estaba tratando de entender las mentiras de Sebastián o las manipulaciones de Carlos. Esta vez, ella era quien tenía el control. La adrenalina le bombeaba en las venas mientras marcaba el número de Carlos en su teléfono. Sebastián la observaba en silencio, con los labios apretados y los ojos oscuros brillando con algo que no supo descifrar. ¿Estás segura de esto?, murmuró. Elena lo miró con frialdad. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Presionó el botón de llamada. Carlos contestó al tercer tono. Elena. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Carlos, respondió ella, sin titubear. Sabemos que vienen por nosotros. Hubo un breve silencio. Luego, Carlos soltó una risa baja. Sabes, siempre me gustó lo inteligente que eres. Elena apretó los dientes. Tenemos el dinero. Carlos no respondió de inmediato. Sabía que lo había tomado por sorpresa. Luego, su tono cambió. Voy a necesitar más detalles, cariño. Sebastián frunció el ceño al escuchar esa palabra. Carlos estaba jugando. Pero Elena no se inmutó. Quiero negociar. Carlos dejó escapar un suspiro exagerado. ¿Negociar? Eso suena interesante. Pero dime algo, Elena. Su voz se volvió más fría. ¿Por qué demonios crees que puedes poner condiciones? Sebastián tensó la mandíbula. El juego acababa de volverse peligroso. Elena, sin embargo, sonrió. Porque sin nosotros, jamás verás un solo euro. Hubo un silencio pesado. Luego, Carlos soltó una risa seca. Dime dónde y cuándo. Elena respiró hondo. Mañana, medianoche, en la azotea del Hotel Mirador. Carlos chasqueó la lengua. Un clásico, un lugar alto, con pocas salidas.
Y con muchas cámaras, añadió Elena. Carlos soltó una carcajada. ¿Sabes cómo hacerme sentir seguro? Su voz bajó de tono. Nos vemos allí. No hagas nada estúpido. La llamada se cortó. Elena soltó el aire que había estado conteniendo. Sebastián la miró fijamente. ¿Qué estás haciendo? Elena levantó la barbilla. Lo que nadie ha hecho antes. Derrotar a Carlos en su propio juego. La noche sobre Madrid era un océano negro salpicado de luces doradas. Desde la azotea del Hotel Mirador, la ciudad se extendía como un laberinto brillante. Pero Elena no tenía ojos para el paisaje. Su mente estaba en la trampa que acababa de tender. El reloj en su muñeca marcaba las 11:57 de la noche. Sebastián estaba a su lado, con la mirada fija en la puerta de acceso a la azotea. Su cuerpo entero era tensión contenida. «Van a venir armados», murmuró. Elena asintió. «Lo sé. ¿Estás asustada?» Ella lo miró. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo. «No», susurró. «Estoy lista». Sebastián la sostuvo la mirada por un instante. Luego, con un leve asentimiento, deslizó la mano hacia la parte trasera de su pantalón y sacó el arma. «Si algo sale mal». «No va a salir mal», lo interrumpió Elena. Sebastián la miró con incredulidad. «Eres la misma mujer que hace unos meses ni siquiera sospechaba que su esposo era un criminal». Elena sonrió con frialdad. «Y ahora soy la mujer que lo va a salvar». Antes de que Sebastián pudiera responder, la puerta de la azotea se abrió, y el infierno comenzó. Carlos apareció primero, con su caminar relajado y su sonrisa de depredador. Detrás de él, 4 hombres con armas ocultas bajo sus chaquetas. Y justo a su lado, Luciana Morales. Elena sintió que su piel se erizaba. Luciana era exactamente como la había imaginado. Alta, elegante, con un vestido negro que reflejaba la luz de la ciudad como si ella misma fuera una sombra. Su belleza era fría, afilada, calculada. Cuando sus ojos se encontraron, Luciana sonrió. «Así que, tú eres la famosa Elena». Elena mantuvo la barbilla en alto. «Supongo que eso me hace famosa». Carlos soltó una carcajada baja. «Me encanta esta versión de ti». Sebastián, que hasta ahora se había mantenido en silencio, dio un paso adelante. ¿Tienen lo que queremos? Luciana lo miró con una sonrisa lánguida. «Sebastián, qué placer verte». «Vivo». Sebastián no respondió. Carlos suspiró. «Basta de juegos». Miró a Elena. «Dame el dinero». Elena sostuvo su mirada. «¿Y qué me das a cambio?» Carlos esbozó una sonrisa. «Tu vida». Elena sintió la tensión en el aire volverse densa. «Necesito algo más que promesas vacías». Luciana sonrió con burla. «Oh, querida, tú no estás en posición de negociar». Elena sonrió de vuelta. «¿Y quién dijo que estoy negociando?» Carlos frunció el ceño. Fue en ese instante cuando todo cambió. Antes de que pudieran reaccionar, Elena sacó su teléfono y lo sostuvo en el aire. «Este es un dispositivo en vivo», dijo con voz firme. «Si me pasa algo, todas las pruebas que tengo contra ustedes serán enviadas a la policía y a la prensa». Carlos parpadeó. «Estás mintiendo». Elena sonrió con calma. «¿Estás seguro de eso?» Carlos y Luciana se miraron por un instante. La duda pasó fugazmente por los ojos de ambos. Sebastián aprovechó el momento. Sacó el arma y la apuntó directamente a Carlos. «Suelta tu arma», ordenó. Los hombres de Carlos tensaron sus manos en sus chaquetas, listos para sacar las suyas. Pero Elena alzó su teléfono. «Si alguien dispara, este mensaje saldrá en vivo». Luciana la miró con una mezcla de furia y fascinación. «Eres una pequeña zorra astuta, ¿no?» Elena sonrió. «Lo aprendí de los mejores». Carlos apretó los dientes. «¿Qué quieres?» Elena inclinó la cabeza. «Que nos dejen ir». Luciana soltó una risa breve. «¿Y luego qué? ¿Vas a desaparecer con Sebastián y vivir felices para siempre?» Elena la miró fijamente. «Voy a hacer algo que ustedes nunca hicieron». Luciana alzó una ceja. «¿Y qué es eso?» Elena respiró hondo. «Voy a ganar». Luciana frunció los labios. «Interesante teoría». Luego, se giró hacia Carlos. «Déjalos ir». Carlos la miró con incredulidad. «¿Qué?» Luciana lo miró con frialdad. «¿No ves lo que ha hecho? Nos ha ganado esta ronda». Carlos apretó la mandíbula. El odio en su mirada era inconfundible. Pero Luciana sonrió con diversión. «No te preocupes, Carlos. Esto aún no ha terminado». Carlos respiró hondo, tratando de contener su furia. Luego, se hizo a un lado. Elena sintió la adrenalina estallarle en el pecho.
Sebastián la tomó de la mano y comenzaron a caminar hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, Luciana habló. Elena. Ella se detuvo. Luciana sonrió. Nos veremos pronto. Elena sostuvo su mirada. Lo dudo. Y entonces, ella y Sebastián desaparecieron en la noche. La noche en Madrid olía a libertad. Elena y Sebastián caminaron por las calles desiertas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaban respirando aire limpio, sin miedo, sin sombra siguiéndolos de cerca. Habían ganado, o al menos eso parecía. Pero Elena sabía que la guerra aún no había terminado. Carlos y Luciana seguían ahí. Y mientras ellos existieran, ella y Sebastián nunca estarían realmente a salvo. Sebastián lo sabía también. Tenemos que desaparecer, dijo, con la voz ronca por la tensión. Elena se detuvo y lo miró. No. Sebastián frunció el ceño. Elena, ganamos esta batalla, pero ellos no van a detenerse. Elena asintió lentamente. Exacto. Y por eso no podemos huir. Sebastián la miró como si estuviera loca. ¿Qué estás diciendo? Elena respiró hondo. Digo que es hora de terminar esto. Sebastián apretó los dientes. Luciana y Carlos tienen demasiado poder. Elena sonrió con frialdad. Sí, pero ahora, yo también. Sebastián la miró en silencio. Y entonces lo entendió. Elena ya no era la misma mujer ingenua que una vez confió ciegamente en su esposo. Ella había aprendido a moverse en este juego. Y ahora, estaba lista para ganar. 2 semanas después, Carlos entró en su oficina con expresión cansada. La tensión en su rostro era evidente. Desde aquella noche en la azotea, no había vuelto a dormir tranquilo. Elena y Sebastián habían desaparecido. Pero no por miedo. Lo estaban planeando todo. Carlos lo sabía. Y eso lo ponía de los nervios. Se dejó caer en su silla y encendió un cigarro. Pero entonces, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó con desgano. Un número desconocido. ¿Quién habla? Una voz femenina respondió al otro lado. Hola, Carlos. Carlos se congeló. Elena. Se enderezó en su silla, con el pulso acelerado. ¿Dónde estás? Elena soltó una risa baja. ¿Me extrañaste? Carlos entrecerró los ojos. No juegues conmigo. Elena ignoró su amenaza. Solo quería que fueras el primero en enterarte. ¿Enterarme de qué? Hubo un breve silencio. Y luego, Elena soltó la bomba. Luciana te traicionó. Carlos se quedó inmóvil. Mientes. Elena sonrió. ¿Seguro? Revisa tu cuenta bancaria. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se inclinó sobre su computadora y abrió su banco. Y entonces su mundo se derrumbó. Su dinero había desaparecido. Las cuentas estaban vacías. Todas. No, no puede ser. Elena habló con calma. Luciana retiró todo. Y si no me crees, revisa los registros. Carlos apretó los dientes y navegó por la pantalla. Los movimientos estaban ahí. Luciana había transferido todo el dinero a una cuenta en Suiza. Carlos sintió que la sangre le hervía. Maldita perra. Elena sonrió. Carlos, dime, ¿qué se siente ser el estafado por primera vez? Carlos golpeó la mesa con furia. ¿Cómo lo hiciste? Elena cruzó las piernas, disfrutando del momento. Solo hice lo que ustedes llevan años haciendo. Jugué con la codicia de la gente. Carlos sintió una oleada de rabia. ¿Dónde estás, Elena? Voy a encontrarte. Elena sonrió. No, Carlos. Yo ya te encontré a ti. Carlos frunció el ceño. ¿Qué? Pero entonces escuchó un ruido. Se giró hacia la puerta y vio a 2 hombres entrando a su oficina. Hombres con insignias en sus chaquetas. Interpol. Carlos sintió que la garganta se le secaba. No. Los agentes avanzaron hacia él. Uno sacó un documento. Carlos Ramírez está bajo arresto por fraude financiero, lavado de dinero y asociación ilícita. Carlos intentó retroceder. Esperen, yo puedo explicar. Pero los agentes lo esposaron sin darle oportunidad. Y justo antes de que se lo llevaran, su teléfono vibró una última vez. Miró la pantalla con el corazón acelerado. Un mensaje de Elena. Te lo advertí. Yo iba a ganar. Carlos sintió que su mundo entero colapsaba. Y entonces, la puerta se cerró detrás de él. En otro rincón del mundo, Elena cerró su laptop y exhaló con satisfacción. Lo había logrado. Luciana se había llevado el dinero de Carlos. Y Carlos había caído en su propia trampa. Todo había terminado. Sebastián se acercó por detrás y la abrazó. Lo hiciste. Elena apoyó la cabeza en su pecho. Sí, pero no solo para salvarnos.
Sebastián la miró con curiosidad. Entonces, ¿por qué? Elena sonrió con frialdad. Porque ellos pensaban que podían jugar conmigo. Sebastián la observó en silencio. ¿Y qué aprendieron? Elena se giró y lo miró directamente a los ojos. Que se equivocaron. La noche era tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió libre. Y esta vez, ella tenía el control. Se suponía que el día de tu boda iba a ser uno de los más felices de tu vida. Pero una revelación inesperada lo ha cambiado todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer cuando la verdad sale a la luz de forma tan brutal? A veces la vida nos pone en situaciones que requieren valentía y actitud. Pero, ¿y si te dijera que esta historia aún no ha terminado? Te he dejado un video aquí en la última pantalla donde verás lo que pasó cuando la verdad se enfrentó cara a cara. Me presenté en el restaurante donde mi marido cenaba con su amante, y lo que hice pilló a todos por sorpresa. No te pierdas este giro. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.